Buenas noches, amadísimos hermanos. Bienvenidos, ¿verdad? A esta sesión semanal de Tratados en la Divina Voluntad. Seguimos adentrándonos en el tema de la luz, la causa de todo, rumiando lectura del libro de cielo. Entonces, sin más, pues vamos a comenzar disponiendo nuestras almas, ¿verdad? Para fundirse en la Divina Voluntad, para girar en tantas verdades divinas que Jesús nos va dando a través de cada lectura y que Dios quiere sacar de sí. Él lo quiere sacar de sí para hacer correr su vida en cada una de nuestras almas. No solamente para el bien del alma, sino para el bien de todas las almas en todos los tiempos. Así que bienvenidos y dejo a Lupita para Bueno, en que nombre del tenga Padre, del bien Hijo, del la Espíritu presentación. Santo, ¿verdad, Mirta? Gracias, Mirta. En lecturas que nos hablan de la luz y cómo la luz opera en los actos. Entonces hemos ido penetrando en qué, qué son los actos. Y hoy vamos a ir viendo cómo es que se llevan a cabo. Y si logramos avanzar un poco más, pues vamos a hablar sobre la importancia de los actos. Que verlo así todo junto es tan majestuoso todo lo que dice el Señor y los actos son tan importantes porque es prácticamente el quehacer nuestro, ¿verdad? Entonces estábamos hablando en la sesión anterior de un poco sobre qué eran los actos. Mirta nos trajo a cuenta lo del acto único y entramos a hablar sobre el acto único y eso pues todavía no lo hemos completado porque ese quizás es el punto más espléndido y más majestuoso que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, de las preguntas que teníamos la vez pasada, permítanme que solo voy a ampliar para ver si que se lean un poco más. Eh, Habíamos llegado a que era todo lo que yo podía encontrar de lo que hizo Jesús en su venida a la tierra, ¿verdad? O sea, todos sus actos de la redención, todos sus actos de la pasión, hablábamos la vez pasada, y que la 1636 nos ponía en todo lo que puedo encontrar como Jesús. Y entonces la pregunta es, eh, claro, porque puedo entrar en ese acto único. Y lo vimos así un poco rápido, pero si alguien de ustedes tiene la 1636 que pudiéramos irla rumiando, sería importante porque el tema del acto único es es tan trascendental y para la luz es súper, súper básico. Entonces, en la 1636, Acá la tengo yo. muy bien, eh, quería ver en el numeral 2, Ujú. A mi pequeña recién nacida, quiero hacerle conocer la Inmaculada Concepción de la Virgen, concebida sin pecado. Pero primero, tú debes saber que mi divinidad es un acto solo. Todos los actos suyos se concentran en uno solo. Esto significa ser Dios. podemos parar ahí. Sí, Cuando dice todos los actos suyos, ¿de qué está hablando? todos los actos humanos de la Virgen. Habla de los actos de Dios. Ah, ok, actos Ujú, divinos. ujú. Oh, Todos los actos Entonces, de la Santísima Trinidad, desde Ave la Eterno Santísima y Igual. en el plano ajá, los terrenal, por adintra decirlo. y los adextra, ¿verdad? Exacto. Ujú. Ok. Y entonces nos está diciendo,
todos se concentran en uno solo. Y entonces encontramos todo lo de Dios. ¿Eso qué significa? La generación del Verbo, la procedencia del Espíritu Santo, Sí. Eh, la creación, la redención, la santificación, que son las cosas que nos ha revelado, ¿verdad? Puede que existan otras cosas que aún no conocemos en la grandeza de Dios. Y entonces, eh, si leemos que todo eso está allí y que nosotros en la divina voluntad tenemos la llave para entrar allí, ¿qué quiere decir eso? Que estamos en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y que yo estoy en la generación del Verbo, estoy en la procedencia del Espíritu Santo. ¿Se imaginan, se imaginan qué quiere decir todo eso? sí. ¿Verdad? Entonces, si Por eso podemos, él se refiere mucho como al el mar de su voluntad, porque se puede decir que nosotros somos como una pequeña gotita que cuando cae en el mar, ahí se une y se vincula con el resto del mar, se hace uno con el mar. o sea, nos está dando acceso a todas las obras que él ha hecho en ese Ujú, mar. Ahí las encontramos. Y resulta que si se fijan el esquemita que tenemos en la invitación, en donde se ve la luz ujú, y que va ujú. girando, entonces por medio de la luz nosotros entramos a ese mar y por medio de la luz tomamos todo lo que es Dios. Por eso es que lo podemos hacer, porque yo de Guau. carne, ¿verdad? Pero claro, estamos hablando de mi alma y la parte espiritual de Dios, pero es a través de la luz en que yo me puedo ir fundiendo para hacer eso, ¿verdad? Sí, es Eh, correcto. Ajá. Y entonces, por supuesto que hay lecturas allá por el libro 34 que dicen más claramente que él está fundido en, en todas esas obras, ¿verdad? Pero lo vamos a dejar pendiente para ir en otra pregunta. Vamos a confirmar todo eso que estamos diciendo ahorita, porque es tan grande que no lo podemos dimensionar. O sea, quien vive en la No, divina voluntad está en tiempo presente en todo eso que Dios hace. No, no por es eso que se solo vincula un entro en poco su pasión, ¿verdad? Entro en y, todas las obras, ad intra y ad extra, ya ¿sí? ves. Ujú, Digo que por eso se vincula también como bastante con la barquita de luz. ¡Qué guau! claro. Imagínense esa barquita en esa inmensidad que nos describe Luisa, que para ella no tenía fin ni principio. O Mi sea, Luisa principio. nunca vio qué era todo ese mar inmenso, ni nosotros tampoco. No, es Ese es que es, más allá de todo, ¿verdad? sí, es que, bueno, yo lo que veo también es como, digo, porque estaba yo, entré a la sesión con el doctor en el volumen 13, ¿qué es? 36 y 37. Y ahí justo vimos lo de la barquita de luz el miércoles y de verdad que, pero aparte es que es- he estado escuchando canciones de Divina Voluntad en italiano. La de Amor in Love con Débora Besani, para ser concretos, por el video que tienen bueno. Entonces, viendo todo lo que hemos visto también de la luz y demás, es que es increíble porque en nosotros mismos está todo el universo contenido también. En cada átomo, en cada célula de nosotros, ahí están las estrellas, está cada nube, cada la tierra, o sea, está cada. Por eso está, o sea, pero a través de la luz, como bien lo mencionas, Lupita, porque es a través de esto como estamos en todo y a través también del mismo acto único de Dios.
O sea, es así exacto. como digo, "Wow". Decía el doctor, creo que nos Sí, vamos. sí, Pero o sí, sea que, ajá, increíble, sí. Por eso la ¿verdad? pregunta, ¿verdad? Que si quiero encontrar todo lo que hizo Jesús en su venida, todo lo que hizo el Padre, lo puedo encontrar en el acto único, En el ¿verdad? acto único. Porque cuando nos está diciendo aquí, que los actos se concentran en uno solo y que eso significa ser Dios. O sea, allí de las cualidades de Dios no es como nosotros que tenemos continuidad y que vamos una cosa tras otra, ¿verdad? En No. Dios Ujú. está todo lo que piensa ya es un hecho. Ya está hecho, Casi que exactamente. lo hizo y por eso piensa, pero no, pero bueno, no es Exacto, así, algo así. pero decir algo de eso sí. Mirta, Ujú. Según ibas hablando, Lupita, eh, hay una lectura que es la 32:13. cabal, esa es la que quería leer en unas que vienen más abajo, Oh, esa. Bueno, voy a leer entonces una partecita sí, pequeñita, ¿sí? sí, la donde Este, dice cabalmente que la generación del verbo y, ¿verdad? Ujú. mm, no, yo estoy bueno, no sé, pero estoy en esta partecita que dice, o sea, se titula Quien vive en la divina voluntad recibe la fuerza creadora Sí, de la creación ajá, continua. Entonces, ahí en ese párrafito número 2, que fue lo que más me llamó la atención, dice, tú debes saber que nuestro ente supremo usa la misma potencia creadora que usó en la creación y la continúa usando en los actos que la criatura hace en la divina voluntad. Cada acto que hace en ella sufre una nueva creación y mi fiat, en virtud de su potencia creadora, queda concebido en el acto de la criatura. Y así sigue esa lectura, pero lo que captó mi atención, ¿verdad? Es que el alma que vive en la divina voluntad tiene la virtud creadora. ¿Por qué? Porque está obrando en Dios, porque está tomando de Dios todo lo de Él. Y al estar en ese acto único de Dios, pues se está formando el Hijo, el Padre se está dando, pero esa alma está ahí, en ese centro, sí, con Dios. Eso es lo sí, que... Mirta. Leer de nuevo eso, Sí. Mirta, por favor. Ujú. Perdón. Y podrías también leer la 1952 para que entremos con eso que estés hablando a la Sí. pregunta que cómo es que mis actos pueden ser impenetrables, sin principios, sin fin, inescrutables, Ujú. Oh, restituidos a la naturaleza del bien, esta que está, esta que continúa después del acto único, ¿verdad? Porque ahí hay esas virtudes que tenemos al entrar en el acto único son las que nos explican eso. Entonces es la 1952. Ok. Por favor, La Mirta. 32:13 que nos dijo don Carlos, esa Sí, partecita que les leí está en el párrafo número 2, pero más o menos como en el centro. Entonces dice, tú debes saber que nuestro ente supremo usa la misma potencia creadora que usó en la creación y la continúa usando en los actos que la criatura hace en la divina voluntad. La continúa usando, o sea, está en acto de hacerse, no con actos continuos, sino en ese acto único. Cada acto que hace en ella sufre una nueva creación y mi fiat, en virtud de su potencia creadora, queda concebido en el acto de la criatura. y eso quiere decir que las virtudes que tiene Dios, esas son las que pone cuando Él entra en mis actos para hacer los actos divinos. Ujú. Entonces, la virtud creadora, la virtud multiplicadora, la virtud generadora. Y Conservante. por eso nos dice que nosotros somos co-creadores, porque compartimos la virtud generadora.
Todo eso Oh, nos está diciendo este parrafito que estaba sí. leyendo Mary Hobby en la 1636, cuando nos dice, todos los actos se concentran en uno solo. O sea, todo está allí, todos sus atributos están ahí, todas sus virtudes están allí. Entonces la divina voluntad, que es luz, la divina voluntad, que es la luz de Jesús, tiene la llave para entrar a ese acto único. Y por medio de esa llave, yo tengo todo lo de Dios en cuenta, todas sus virtudes. Entonces, la virtud creadora, la virtud generadora, que las vamos a ver en otras lecturas más abajo, ¿verdad? Son como 7 virtudes las que él nos va mencionando y 2 virtudes que él tiene, pero no las pone activas si no tiene a la criatura. O sea, para tener esas debe de ser, que es una de ellas es la conquistante, ¿verdad? Esas virtudes son nuestras. Así es que, digo yo, podemos entonces entender cómo son esos actos y qué es entrar en el acto único, qué es estar en ese mar divino, ¿verdad? Es tener todo lo de Dios. Y Mirta diría, darle Dios a Dios, ¿verdad? Es grandioso ese parrafito. Y lo que Mirta nos leyó nos lo explica en función de una de los actos, que es la creación. Pero ahí están todos, la creación, la santificación, la redención. O sea, yo puedo, como dice aquí la pregunta, ¿verdad? Yo puedo hacer los actos que hacía Jesús. Dice aquí esta pregunta que está acá, ¿verdad? Yo podría hacer los actos que hacía Jesús. Sí, es la respuesta, ¿verdad? Porque con la divina voluntad yo tengo la capacidad de entrar al acto único, donde está todo lo de Dios. Y que Él, en ese amor que darse, me está dando todo. Sí, Mercedes. Eh, para poder entender todo eso, la trascendencia de todo eso, hay una lectura en el volumen 17, la 42, en el párrafo 13. Léenosla, por favor. Dice, lo que pasa es que aquí Luisita le pregunta, ¿me puedes decir los modos de fundir? ¿Qué quiere decir eso de tantos modos de fundirme en su santísimo querer? ¿Y qué cosa es ese vacío que se presenta ante mi mente Ujú. cuando me fundo en tu santísima voluntad? Eso lo dice un poquito antes, pero para que cojamos trasfondo de qué es lo que yo quiero decirles. La contestación que le da Jesús es la siguiente. Hija mía, el vacío es mi voluntad puesta a tu disposición, que debería llenarse de tantos actos por cuanto las criaturas hubieran hecho si hubiesen cumplido nuestra voluntad. Este vacío inmenso que tú ves, que representa nuestra voluntad, sale de nuestra divinidad, a bien de todos en la creación, para hacer feliz todo y a todos. Por lo tanto, era como consecuencia que todas las criaturas debían llenar ese vacío con la correspondencia de sus actos y con la donación de su voluntad a su Creador. Y no habiéndolo hecho, se hace la ofensa más grave. Por eso te llamamos a ti con tu misión especial. Y así sigue. Pero Ujú. yo lo que quiero 17, traer con ¿qué ese dijiste? párrafito es que, si se fijan, cuando nos fundimos y llamamos a la divina voluntad, estamos ya automáticamente poniendo a disposición todos esos actos que nosotros hacemos y es como si, como decimos que no hay puertas, pero es como si sí se abriera de algún modo ese espacio, ¿verdad? Ese nosotros penetrar en ese acto único, porque básicamente eso es lo que dejaron de hacer cuando faltó, ¿verdad? La desobediencia de Adán.
Entonces Sí, es sí, como, sí. como poder Que, entender un poquito por qué de la divina voluntad entramos entonces al querer divino y entramos a todo este plano de lo eterno, pues precisamente por eso, porque tienes que hacer, vamos a decir, el proceso completo de hacer todos tus actos en la divina voluntad para que entonces sea injertado en ese plano eterno. Como porque la misma pregunta que se hacía Luisita me hacía yo, pero cómo de la voluntad paso al plano de lo eterno, ¿verdad? Porque eso también tenemos que preguntarnos es el hecho de que del plano humano pasamos al plano divino. Pero aquí pues nos está diciendo básicamente que ese vacío tiene que ser llenado, pero llenado con tus actos. Y tú vas a llegar a alcanzar eso mismo, pero a través de la voluntad, a ¿qué través número de era la lectura, Mercedes? la 1742 de mayo 10 de 1925, el párrafo 13. Pero ya lo está preguntando desde antes, desde el párrafito 12, lo está preguntando Luisita. Y a eso, Mercedes, podemos agregarle también que Dios quiere sacar de sí lo que tiene, y es lo que tiene en ese acto único, es la fuerza creadora, además de Exacto. todas las demás virtudes que tiene. Y entonces cuando el alma pues llama a la divina voluntad que se crea ese vacío, pues la divina voluntad pone lo suyo, y lo que está poniendo es la fuerza creadora unida, ¿verdad? A nuestra voluntad, a nuestra disposición, como tú muy bien dijiste, y entonces ahí se van creando pues vidas divinas nuevas. O sea, es un acto divino nuevo, nuevo, todo el tiempo nuevo. Por eso es que Dios nunca se repite. Pero esto es importante porque mucha gente te pregunta, pero ¿cómo es posible que mi acto humano brinque al plano divino, ¿verdad? Pues se convierte en divino. Pero es que tú no haces nada, tú solamente te dispones, te fundes y Él lo hace todo. Es un asunto de creerle a Dios, ¿verdad? Pero muchas personas se preguntan cómo es esa dinámica y pues hay que partir de eso. Para el que no sabe, pues hay que partir de eso. Creer. Y vamos a regresar a esta pregunta que se hizo Luisa más tarde, porque una de las preguntas es cuál era el proceso que hay que hacer para entrar en la divina voluntad, haciendo mis actos, ¿verdad? Pero está bien adelante, no está por aquí, así que volveríamos a eso. Así que gracias Mirta y gracias Mercedes por ello, ¿verdad? Porque es muy importante lo que ustedes están diciendo. Carlos, Sí, ¿se escucha? sí, Bueno, escuchamos. muy bien. Bueno, quizá esto es una locura o cosa de poeta, no sé qué lo que es, pero yo creo sinceramente que el acto único es cada una de nuestras almas, porque nuestras almas fueron creadas por el Padre, Dios mismo las creó. El cuerpo fue creado de barro, pero el alma es el soplo divino, ¿no es cierto? Y creo que ahí está lo que dice yo todavía estoy en el 16:36, Ujú. porque dice, pero primero tú debes saber que que mi divinidad es es un acto solo. Así que la divinidad de Él es un acto solo, ¿no es cierto? Eso creo que todos lo sabemos. Todos los actos suyos sería de la divinidad, ¿no es cierto? Se concentran en uno solo. Así que hay una concentración y son uno solo. Esto significa ser Dios, el, el portento más grande de nuestra esencia divina.
que a mí me encanta la palabra esencia porque yo tengo conocimiento de eso, ¿no? Entonces, esencia divina es de Dios, ¿no es cierto? Es decir, nosotros tenemos esa esencia divina solamente por haber sido creados, ¿ok? Así que no somos Dios, porque Dios es el creador, pero tenemos su esencia creativa. No sé si estoy loco. Allá por el libro 34, ya voy a buscar la lectura, Ok, nos dice que cuando hacemos todo eso, entramos en todo lo de Él. O sea, el alma es, es, está en el acto único, ¿verdad? está. Vive allí. Así es que no, yo entendería que lo que estás diciendo lo confirma en esas lecturas el Señor, porque la verdad hay un párrafo que lo escribí, pero no lo tengo escrito la lectura. Todos estos actos míos en acto continuo, sin cesar jamás, asedian a cada una de las criaturas, la agoan de amor y por desahogo de mi ardiente amor voy repitiendo. Solo por ti desciendo del cielo y me concibo y nazco, y tú ven a quedar concebida junto conmigo para nacer junto conmigo a la nueva vida que te trae Jesús. Así es que nos está diciendo, ¿verdad? Que que ahí estamos de tú a tú. Todos estamos ahí Creo que es la en eso. 35:4. Bueno, acá tengo yo, Dice eso, fíjense, ¿verdad? esta misma lectura, Guadalupe y Sí, Damas de Cristo, dice en la 16:36, dice, más abajo de ahí, de lo que acabo de leer, dice, era justo que quien debía concebir el hijo de un Dios, debía primero, y se refiere a nuestra Madre sí. Santísima, era justo que quien debía concebir el hijo de un Dios, debía primero ser ella concebida, debía ser ella concebida en las obras de este Dios, para poder tener virtud de concebir al verbo que debía venir a redimir al género humano. Así que ella primero quedó concebida en mí y yo quedé concebido en ella. Nos Y queda. eso mismo pasó a nosotros. Es lo que. Ella, ella quedó concebida en nosotros y nosotros concebidos en ella, ¿verdad? Exacto. Así que en esa igualdad de condiciones estamos en el acto único cuando vivimos en la divina voluntad. Por qué no es una relación desde el principio de la creación ahora que seamos iguales? Porque con el pecado original Claro. se perdió la vida divina y la voluntad divina que era la llave. Pero ahora nos la está entregando y en Sí. igualdad, y nos pone en igualdad de condiciones, y nos pone en igualdad de condiciones con nuestra madre. Para eso estaba Luisito, para comunicarnos eso. Ajá. Siempre Así que uno se queda, ah, wow, ¿verdad? Ahí sí que con la boca abierta. Así que, pues sí, así es, ¿verdad, Carlos? Porque lo tiene ella y lo tenemos, en ella lo tenemos nosotros. Y en ella se lo dio a Luisa y en Luisa lo tenemos nosotros. O sea que al final 3 veces tenemos todo eso. Sí, pero quiero recalcar que somos criaturas. Es muy importante que sepamos nuestro lugar, ¿no es cierto? Somos criaturas, pero con una belleza, nuestras almas son tan bellas, ¿no es cierto? Y son tan amadas
que prácticamente tenemos esa esencia divina que viene de nuestra propia creación. Que somos Entonces, criaturas y que por gracia de Él, lo sí, que Él es por naturaleza, a nosotros también nos lo dará por gracia. Y como dice el catecismo en varias de los numerales, sí, la divinidad que Él quiere darnos, porque al final Él quiere un tú a tú y Él quiere sí, ser amado con el mismo amor. Esa claro, divinidad nos la va a dar, pero en la medida de criatura, ¿verdad? O sea, en no, la no, medida no, de criatura, sí, no, y no sabemos. no equiparándonos a toda la grandeza, pero en la Sí, medida que conozcamos también, nos lo dice, ¿verdad? sí, hay muchísimo que nosotros todavía no sabemos y esto es Ujú, lo hermoso, yo ujú, creo, no saber en ujú. este sentido, ¿no? De que Sí, sí, sí. se hace vida más que todo, ¿no? Entonces, Es grande, es inmenso, ¿verdad? Sí, Mirta. En las Sagradas Escrituras nos dice que todo fue creado en Él, con Él y para Él. ya, Podríamos decir que nosotros estamos en ese acto único porque Jesús es el acto único. Todo fue creado en Él, con Él y para Él. Pero las Y criaturas, porque es la luz, ajá, pero ¿verdad? claro, las almas que viven en la divina voluntad viven bajo los efectos de ese acto único de Dios. Hay una lectura que es la 24-22, cuando tengan tiempo la leen, el párrafo número 2 en el centro, más o menos. Le voy a leer una partecita pequeñita, ínfima, que dice: así sucede para el alma que vive en mi divina voluntad, viviendo en el acto único de Dios, siente todos los efectos de aquel acto único en todos sus actos, siente en sí el orden, la armonía, la belleza. O sea, está llevándonos a ese principio del orden y de la justicia, de esa santidad original, la fuerza del acto único, que más que luz produce tantos efectos que siente producirse en sus actos tantos cielos, soles, mares, prados floridos y todo lo que de bien hay en el cielo y en la tierra. Fíjate. claro. Y yo diría también que la injusticia nace de la desobediencia de Adán. Ahí está la injusticia, que muchas veces pensamos nosotros que hay injusticias en el mundo, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la razón? ¿No es cierto? Y la justicia divina estaba antes, era perfecta la creación que, Ujú. que, que había creado nuestro Señor. Se Por lo llamaba tanto, justicia original. claro, Había orden y armonía, ¿verdad? Orden y armonía. Y armonía, ahora, porque es miseria, ¿verdad? Porque ahora es la serio. injusticia es parte de las miserias. Claro, pero la injusticia que le hemos hecho a él es peor que cualquier cosa, ¿no es cierto? Porque lo hemos ofendido y creo que eso debemos volver a eso en la iglesia, creo yo, porque le damos demasiada atención a todas esas actividades que hace la gente, ¿no es cierto? Y una cosa y otra. Pareciera que está muy puesto toda la atención, puesta la atención en el hombre y no en Dios, ¿no es cierto? Aunque sí se puede decir que lo estamos haciendo por Dios, ¿no es cierto? Pero creo yo que tenemos que volver a esa reflexión que, 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 que es algo más que el hombre, ¿no? Servir al hombre está bien, ¿no es cierto? Pero servir a Dios es superior, ¿no? Sí, sí, sí. Así es, así es. Y solo voy a leerles un parrafito de la 35.4 de Bueno, agosto 23 de 1937, que viene a coronar todo esto que hemos estado diciendo. y- En el párrafo 4,
35:4, párrafo 4. Hija mía, escucha hasta dónde puede llegar el alma que vive en nuestra voluntad. Ella la pone al día en todas nuestras obras. Nuestro ente supremo tiene siempre en acto continuo todas sus obras. Para nosotros, el pasado y el futuro no existen. Así que el Padre Celestial genera continuamente a su Hijo, y entre el Padre y el Hijo procede el Espíritu Santo. Esto es vida en nosotros, y es como el latido y el respiro que forman nuestra vida, generar y proceder continuamente. Nos faltaría la vida si esto no fuera, como faltaría la vida a la criatura si no tuviese un latido y un respiro. O sea que generar y proceder, esos actos ad intra son para la Trinidad, el latido y el respiro. Claro, Ahora, en este generar y proceder continuamente vienen formadas alegrías inmensas, felicidad y contentos tales que no pudiéndolos contener dentro de nosotros, se desbordan fuera y forman las alegrías y la felicidad de todo el cielo. De los bienes inmensos que produce la generación continua del Verbo y el proceder del Espíritu Santo, se desbordó fuera la suntuosidad y magnificencia de la máquina de toda la creación del hombre, la concepción de la Virgen Inmaculada y el descendimiento del Verbo a la tierra. Todo esto y otras cosas más están siempre en acto en nuestro ser divino, como está siempre en acto el Padre que genera a su Hijo y el proceder del Espíritu Santo. Ahora nos dice, quien vive en nuestra voluntad es espectador de estos prodigios divinos y siente volver a darse del Padre, el Hijo que siempre genera, el Espíritu Santo que siempre procede. Y yo los contentos, el amor, las gracias que recibe, nos da gloria que siempre generamos. En nuestro querer encuentra en acto la creación y le damos con derecho todos los bienes de la creación y es la primera glorificadora por tantas cosas que hemos creado. Y así nos viene diciendo que más encontramos ahí, ¿verdad? Todos los actos de la Virgen, su concepción, su vida. Y bueno, y sabemos que no solamente somos espectadores, porque al fusionarnos y al tomar todos esos actos, nos hacemos poseedores también. Así que vamos de inmensidad en inmensidad. De manera que entonces la pregunta que dice, ¿puede decirse que puedo encontrar todo lo que hizo Jesús en su venida a la tierra en el acto único? Ya nos dimos cuenta que eso y todo lo adextra y todo lo adintra, ¿verdad? Y que es tremendo todo lo que nos da ahí. Y entonces, podríamos buscar la 1250 para ver cómo puedo yo hacer los actos que hacía Jesús y que creo que prácticamente también tendrá que ver con la 1636 también. La 1250 si pudieran encontrarla. Ya la tengo aquí, ¿puedo? Sí, está bien. No estamos leyendo todo, ¿verdad? Porque pues cada quien la va profundizando. Estamos solo leyendo el punto más específico Ujú, que, que se trata, ¿verdad? sí, Y, y aquí sí tendríamos que leer desde el párrafo 1 y el párrafo 2, Marijovi. ok.
Continuando mi habitual estado, estaba fundiéndome toda en el querer divino y decía entre mí: Jesús mío, quiero amarte y quiero tanto amor para suplir al amor de todas las generaciones humanas que han estado y estarán. Pero ¿quién puede darme tanto amor para poder amar por todos? Amor mío, en tu querer está la fuerza creadora. Por tanto, en tu querer quiero yo misma crear tanto amor para suplir y sobrepasar al amor de todos y a todo lo que todas las criaturas están obligadas a dar a Dios como nuestro creador. Tomemos nota, ¿verdad? En el querer divino está la fuerza creadora. Continúa, por favor, Marijón. Pero mientras esto hacía, he dicho: ¿cuántos desatinos estoy diciendo? Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, es cierto, en mi querer está la fuerza creadora. De dentro de un solo fiat mío salieron millones y millones de estrellas. Del fiat miji de mi mamá, del cual tuvo origen mi redención, salen millones y millones de actos de gracia que se comunican a las almas. Estos actos de gracia son más bellos, más resplandecientes, más multiformes que las estrellas. Y mientras las estrellas están fijas y no se multiplican, los actos de la gracia se multiplican al infinito. A cada instante corren, atraen a las criaturas, las hacen felices, las fortifican y les dan vida. Ah, si las criaturas pudiesen ver en el orden sobrenatural de la gracia, oirían tales armonías, verían tal espectáculo encantador que pensarían que fuera que fuera su paraíso. Por ahí quiero comentar. Hoy no vamos a hablar de la gracia, vamos a tener una sesión especial y esta lectura la vamos a usar. Así que continúa, Marijovi. Ahora también. Ahora también el tercer fiat debe correr junto con los otros dos fiat, debe multiplicarse al infinito y a cada instante debe dar tantos actos por cuantos actos de gracia salen de mi seno, por cuantas estrellas, por cuantas gotas de agua y por cuantas cosas creadas hizo salir el fiat de la creación. Debe confundirse junto y decir: ¿cuántos actos sois vosotros? Tanto hago también yo. Estos tres fiat tienen un mismo valor y poder. Tú desapareces, es el fiat el que actúa, y por eso también tú en mi fiat omnipotente puedes decir: quiero crear tanto amor, tantas adoraciones, tantas bendiciones, tanta gloria a mi Dios para suplir a todos y a todo. Nos Tus detenemos ahí porque eso es inmenso. ¿Qué entendiste, Marijón? Wow, es que es inmenso. O sea, entrando en la divina voluntad. Si simplemente aquí habla igual de todos los actos de nuestra madre, cómo el Fiat Miji le dio a la redención y cuántos millones y millones de actos creó. Yo quiero pensar, porque es lo que entiendo también, que igual nosotros, estando en la divina voluntad, podremos hacer todo esto. Y justamente pensando en la luz, en cómo nos fundimos con Jesús, en cómo nos unimos en el acto único de Dios, también ahí, por eso, no sé, en las apariciones de la Virgen en Medjugorje, por ejemplo,
¿cuántos soles? Han hablado de tantos soles y bueno, así es, lo juro que así es. No porque yo he estado ahí en Medjugorje, les juro que no, pero es por otro tema que no puedo comentar ahorita, pero sí así es. Son como que giran muchos soles alrededor de todas estas, de cada fiat, de cada acto que haces en la divina voluntad, ¿no? Entonces, también nosotros, aquí por lo que entiendo, pues también nosotros podemos hacer todos estos actos. O sea, ¿cómo amar a todas las criaturas uniéndonos y fundiéndonos realmente con Jesús en esta divina voluntad? Y podemos hacer en su querer, con su querer, todo, el amor para todos, el crear para todos, el crear con Él, tantos como cuantos soles, ¿no? Divinos, o Y, sea, es inmenso, o inmenso, sea, como inmenso. estamos en el acto único, los tres fiat son Exacto, un los solo fiat en son nosotros. un solo. Ujú. El fiat de la creación, el fiat de la El fiat de redención, la el fiat de redención la y el santificación. fiat de la Y, santificación, que es el y tercer eso fiat. es tremendo, ¿verdad? Saberlo y que nos diga, también tú, así Pues sí, tranquilamente, ¿verdad? así tan Con esa tranquilamente. simpleza, también Sí, tú en mi fiat omnipotente puedes decir, quiero crear. ¿Y por sí, qué? Porque ya vimos, ¿verdad? Que todas las virtudes de Dios están en nosotros. Ya nos habló de su fuerza creadora, ¿verdad? De, nue- entonces, es que hasta eh, las emociones con Jesús, que si llora, que si ríe, que si se alegran los ángeles, que si se alegra el cielo, pues nosotros también a la par con Él, a suplir a todos y a todos, todo, a todo, ¿verdad? wow. A- Allí nos Y hemos Dios quedado nos en la salvó. lectura, porque lo que sigue todavía es más espectacular. Pero bueno, Sí. Carlos, Y quería agregar una cosa breve, pero que tiene que ver con las horas de la pasión, que creo que siempre están ahí, ¿no? Y lo que quiero agregar es que de las horas de la pasión, eh, el Señor pide almas, está sediento de almas, porque claro, el alma es algo tan extraordinario, el alma del hombre, creada por el Dios, ¿cierto? Por Dios Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es algo tan hermoso, ¿no es cierto? Que Él ama las almas y quiere que esas almas estén con Él, que estén con Él en ujú, todo momento, ¿no es cierto? Que eso sería el acto único. tu Y, semejanza. y claro, Semejante, guau. la semejanza, muy bien, perfecto. Nada, pues, Ujú, gracias. ujú. Guau. Sí, sí, así es. Mm. Mercedes, Aquí nos está explicando claramente lo que es ese darle Dios a Dios. Clarito. ¿Por qué? Porque estamos tomando todo lo de Él y ujú, nos está dando para que nosotros entonces multipliquemos con nuestros actos. Nosotros estamos haciendo todo lo que, ay Dios mío, todo lo que hace Dios. sí, Entonces esa es la belleza y la grandeza. O sea, yo ni me atrevo a decirlo porque imagínense, yo, con- o sea, yo miserable criatura, como siempre le digo al doctor Tomasini, como yo, o sea, estas son las lecturas que te ponen a ti a decir, pero Dios mío, o sea, ¿estás seguro? Como Luisita le decía, pero ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ella como que también ujú, pensaba como nosotros. ¿Estás seguro de que eso es así? O sea, ella misma como que se lo planteaba porque cualquiera se lo puede plantear humanamente hablando. ¿Cómo va a ser posible esto, verdad? Entonces, esta es para enmarcarla porque esta lectura pues te dice que une los tres fiat y ya ahí tienes, imagínense, la potencia creadora. Puedes crear por ir para allá todo lo que crea Dios. Con eso nada más tienes para buen rato. Por eso es que parece que no hacemos nada, pero hacemos muchísimo porque estamos ahí todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Esto es sin parar.
Gracias. Gracias a ti, Mercedes. Y solo antes de Mirta, solo quiero leer el pedacito de nuevo, ¿verdad? También tú en mi fiat omnipotente puedes decir, quiero crear tanto amor, tantas adoraciones, tantas bendiciones, tanta gloria a mi Dios para suplir a todos y a todos. Tus actos llenarán cielo y tierra, se multiplicarán con los actos de la creación y de la redención y se harán uno solo. Fiat. Eso es para rumiarlo, 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 rumiarlo. Sí, Mirta. Ahora entendemos lo que significa un pestañear en la divina voluntad. Todo está concentrado ahí, en ese acto único de Dios. Todas las obras de Dios están concentradas en ese pestañear. Y por eso tienen el mismo valor las chiquitas que las grandes, Ujú. ¿verdad? O sea, un pestañazo tiene el mismo valor que que un latido, que un respiro. Es tremendo, ¿verdad? Lo que pasa estando ahí. Sí, Mirta, gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Puedes seguir, Marijovi. Ah, tienes el micrófono puesto. Ya. Ay, bueno, voy a acabar de leer y ya luego comento porque también dice, tus actos llenarán cielo y tierra, se multiplicarán con los actos de la creación y de la redención, y se harán uno solo. Parecerá sorprendente e increíble a algunos todo esto, pero entonces deberán poner en duda mi potencia creadora y además, cuando soy yo quien lo quiere, quien da este poder, toda duda cesa. ¿Acaso no soy libre de hacer lo que quiero y de dar a quien quiero? Tú sé atenta, yo estaré contigo, te cubriré con mi fuerza creadora y cumpliré lo que quiero en ti. Fiat. Fiat. Wow, caramba. Es que pensaba yo entre todo en el ADN, por ejemplo, el amor continuo de Dios es como han dicho en muchas ocasiones, como una espiral y vas increciendo, es como en un loop, podríamos decir, y así entra, o sea, si lo explicamos técnicamente así como en un loop, y gira, y es continuo, 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 y así mismo también parecido como el ADN, por eso está como en espiral el ADN. Y así gira y crece y se multiplica y hace todo en nosotros, desde dentro. Ahí está Él en todo, en todo, en todo, en todo, en todos nosotros. Por eso también pensaba en lo que comentaba al principio, ¿no? De está en nosotros también las estrellas, es que está toda la creación, está todo, contenemos todo de Dios, estamos en el acto único con Él. O sea, wow, es increíble, increíble y extraordinario a la vez, y todo es posible en la luz, en su luz de Él, en esa fuerza creadora. Pero también es como, por eso precisa y justamente tienes que llegar a tu nada, ¿no? Y wow, es cuando dices, no, pues sí, o sea, para que lo haga todo él lo dice aquí, él lo está diciendo aquí. No te preocupes, yo voy a hacer todo. O sea, aquí Y lo yo puedo dice. hacer todo lo que yo quiero o no, ¿verdad? Claro, dice que para eso Ahí es Dios. entendemos lo que significa dar nuestra nada para recibir todo esto, Eh, así, todo todo esto. esto, o sea, es como ¿Verdad? vaciar, yo soy una taza, me vacío de todo yo y dejo que llene Jesús, nada más que como Él es infinito, se desparrama y tiene que volver a llenar y así. Pero acuérdense que el alma también, él la va aumentando.
aumentando, Para que todo, exacto. para que todo Él Dios quepa. la va increchendo a la Ujú. misma alma, o sea, la va Sí, ensanchando. Nuestro cuerpo sí, material no, pero en el sí. alma sí. O sea, El alma la va ensanchando, la va acrecentando. todo, ¡Wow! todo, todo lo hace Él, como dice aquí, ¿verdad? Soy yo Sí, quien lo quiero, quien da sí, sí, este sí. poder. Toda Dice, duda cesa. claro, Ujú. porque cuando Perfecto. estás seguro, o sea, cuando estás 100% segura, y bueno, yo pienso en mi reconversión, le llamo yo, ¿no? Porque tengo muchísimos años de haber tenido mi primer encuentro personal con Cristo, hace más de 30 años, no sé. Pero yo digo de mi reconversión, no, es que cuando él dice voy, tú le dices sí, y de verdad un sí, fiat, 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 sí, esa va, o sea, te sueltas, te dejas y él llena todo, tu certidumbre, te da la certeza. Es que no piensas, ni siquiera dudas, o sea, lo ves como una certeza porque dices, él nunca miente, él cumple todas sus promesas, él siempre lo dice y es cierto, punto, él es Dios. Fiat, fiat. Fiat. Gracias, Marjorie, Marijovi. Mirta, ¿Y saben quién hace girar a Dios? Cada alma hace girar a Dios. Él está en un solo punto, ahí está todo, en acto de hacerse. ¿Y quién hace girar a Dios? El alma que vive en la divina voluntad. Qué belleza, ¿verdad? sí, Mirta. Gracias. Ten- tendré esa mano la 1952, Mirta, para que nos leas el siguiente parrafito para complementar con esto con esta belleza que no tiene fin, ¿verdad? Porque para ver por qué son impenetrables, sin principio ni fin, inescrutables nuestros actos. Es en la 1952, en el párrafo que empieza con, por lo tanto, tu oración adquiere el pleno valor y el fruto completo. ¿Será en el párrafo número 2, Lupita? Si dice, por lo tanto, tu oración adquiere el pleno valor y el fruto completo, de modo que tú misma no podrás comprender hasta dónde se extenderán los frutos. Es ese. Quiero ver. 1952. Sí, por eso la naturaleza del verdadero bien la posee solo mi voluntad suprema, porque no tiene principio ni fin, y por eso el bien es siempre igual, siempre pleno, siempre estable, no sujeto a ninguna mutación. Por eso todo lo que el alma hace entrar en el supremo querer, todos sus actos formados en él, adquieren la naturaleza del verdadero bien, porque son hechos en una voluntad estable, no cambiante, que contiene bienes eternos y sin medida. Así que tu amor, tu oración, tus agradecimientos y todo lo que puedas hacer, que son nuestros actos, ¿verdad? Toman puesto en un principio eterno que no termina jamás, y por eso adquieren la plenitud de la naturaleza del verdadero bien. Por lo tanto, tu oración adquiere el pleno valor y el fruto completo, de modo que tú misma no podrás comprender hasta dónde se extenderán los frutos, los bienes de tu oración. Y sabemos que la oración es girar, ¿verdad? Ella girará la eternidad, se dará a todos y al mismo tiempo quedará siempre plena en sus efectos. Tu amor adquiere la naturaleza del verdadero amor. O sea que esas son las características de los actos nuestros, de aquel amor inquebrantable que jamás viene a menos, que jamás termina, que ama a todos y se da a todos y queda siempre con la plenitud del bien de la naturaleza del verdadero amor. Y así de todo lo demás.
a todo lo que entra en mi voluntad, o sea, nuestros actos que entran en su voluntad, su fuerza creadora le comunica su misma naturaleza y los convierte en actos suyos. O sea, mis actos los convierte en actos suyos, porque no tolera en ella actos disímiles de los suyos, y por eso se puede decir que los actos de la criatura hechos en mi voluntad entran en los caminos inescrutables de Dios. O sea, mis actos se vuelven inescrutables y no se pueden conocer sus innumerables efectos. O sea, son tan inmensos los efectos que ni yo que inicié el acto sé cuáles serían esos efectos. Lo que no tiene principio ni fin se vuelve incomprensible a las mentes creadas que tienen su principio, porque faltando en ellas la fuerza de un acto que no tiene principio, todas las cosas divinas y todo lo que entra en mi voluntad se vuelve inescrutable y no investigable. Esto nos lo debemos de grabar nosotros, ¿verdad? Porque andamos queriendo comprender tantas cosas, pero él dice aquí, ¿verdad? Que las cosas divinas y todo lo que entra en su voluntad se vuelve inescrutable y no investigable. Y luego dice, ve entonces el gran bien de obrar en mi voluntad. ¿A qué punto tan alto eleva a la criatura? ¿Cómo le viene restituida la naturaleza del bien, tal como la sacó de su seno su creador? Y entonces aquí vemos cómo nuestros actos, al entrar en la divina voluntad, entra en los caminos de Dios, como nos dice aquí, ¿verdad? Al entrar mi acto en el acto de Dios, entra en su luz y se vuelve luz, y entonces esa misma luz tiene las mismas características. Esa luz se hace una sola cosa, ¿verdad? Ujú. Marijovi y Carlos vi que había levantado la mano. Perdón, yo creo que desde hace rato no la bajé. Ah, Pues, bueno, entonces adelante. Esther, Ajá. Ah, vente, escuchamos cortado. que dona su voluntad, el alma. ¿Escuchan ahora mejor? Sí, pero no, pero escuchamos el final, no el principio. El alma que dona su voluntad es la que está viviendo en ese acto único, ¿no? Sí, Y y en la- la y la- parte de la 11:44 Ujú. dice que nos convertimos en leña para ese sol divino, y cuando damos esa leña nos convertimos en el mismo sol que da el calor. Sí, Es nos volvimos en donar, su luz, ¿verdad? exacto, donamos nuestra voluntad y recibimos todo, como están diciendo ustedes, todos los Sí, dones, todas las características, por gracia recibimos todo eso. Una bella explicación de la muerte, ¿no? Y una parte que dice en la Biblia, estarán, el que cree en mí tendrá a fuente de agua viva, es que nunca se acaba. Eso es terminar siendo como Dios, porque Dios es eterno. Eso es lo que quería decir. exacto, ¿verdad? Y son lo que nos explican los mismos numerales del catecismo, Sí, ¿verdad? Y, lo- y los numerales del catecismo están basados en los patrísticos, en los primeros padres, en los que estaban más cerca de los apóstoles. sí. Y Eh, eh, quería, ya que estamos acá,
cuando Jesús dice en el Evangelio, él le dice a sus discípulos, ustedes harán cosas más grandes de las que hago yo, les dice. Y esto estoy seguro que lo han leído o lo han escuchado. Y entonces yo digo, ahora comprendemos de qué se trata esto. No es milagros y cosas, ¿no es cierto?, en el mundo. Puede ser, pero digo, son cosas mayores, cosas del alma, cosas interiores, la vida oculta, la vida fundida en Dios, la vida de la divina voluntad fundida en todos, ¿no es cierto?, en todo el mundo. Es esa vida interior que ahora tiene toda esa luz, ¿no es cierto?, porque nosotros le damos esa leña que dice Esther, ¿no? Se la largamos, ¿no es cierto?, nos vamos muriendo, ¿no? Y entonces la luz va creciendo. Y ese manantial, bueno, si llegamos al manantial, pero si no vamos a tener una vasija enorme para el agua, ¿no es cierto? Y que no la vamos a poder ni llevar sobre la cabeza como hacían las mujeres antes, ¿no? Así que, bueno, todo tiene una, digamos, todo lo malo que sucede en el mundo, y hoy sucedió algo muy feo, anoche, ayer, todo eso tiene, hay que ver que hay algo más allá del mal, y Jesús veía siempre eso, ¿no es cierto? Él no veía que se estaba crucificando él mismo, que aceptaba su muerte, sino que él veía el bien que iba a hacer eso. Y creo que eso es hermoso. Las enseñanzas del Señor nunca caducan, ¿no es cierto? Es una cosa que están siempre presentes, ¿no es cierto? Y más ahora con esta divina voluntad que nos quiere dar. Gracias. Gracias a ustedes. Y en esa misma línea, lo que el Señor nos dijo en el Evangelio fue el qué, que vamos a hacer cosas mayores. Y lo entendíamos que porque Él iba a subir al cielo y estar a la par del Padre. Pero aquí estamos entendiendo el cómo. En la lectura que vamos de ver, vamos a hacer cosas mayores porque los tres fiat nos los deposita en nosotros. Porque Él nos da todas sus potencias y sus virtudes para hacernos capaces de hacer lo mismo que Él, para devolvérselo al mismo nivel y para amarlo con el mismo amor que Él nos está amando, ¿verdad? Y entonces ahí es donde ya vamos entendiendo eso. Muchas gracias. Mercedes. A mí me llama la atención mucho el tema, ¿verdad?, de la lectura, el encabezado. La naturaleza del verdadero bien solo la posee la voluntad suprema, ¿verdad?, la voluntad divina. Y el hecho de que siempre nos han dicho, fuiste creado a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Sí, pero nunca entendíamos verdaderamente cuál era esa semejanza, y mucho menos en el alma. Y aquí plenamente el Señor nos lo está dejando saber. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el fundamento por el cual Él dice que somos semejantes en nuestra propia alma a la imagen divina de Él? Que es un detallazo, porque no es una cosa pequeña, es una cosa enorme el que nosotros podamos, mediante estos escritos, conocer cuál es la verdadera semejanza con Él. ¿Dónde estriba? Porque se decían muchas cosas antes de conocerse estos escritos, que sí ayudaban, ¿verdad?, clarificaban en algo, pero no eran el todo. No nos decían realmente en qué consistía esa semejanza. Y como bien dicen
haremos cosas mayores en el sentido de que son, como dijo ahorita don Carlos, son cosas interiores, son cosas del alma, que simplemente con el solo hecho de nosotros rumiar, meditar, hacer nuestros actos, dedicárselos continuamente al Señor, darle ese pequeño te amo todos los días. Con solamente eso estamos haciendo lo que quizás cualquier otro santo a lo largo de los siglos, haciendo tantos y tantos milagros, no habría podido alcanzar. Y eso sorprende muchísimo, porque uno dice, verdaderamente, pues los santos de los últimos tiempos, pues son una cosa que para decir la dimensión y explicarlo, pues realmente no es, se dice rápido, pero no es sencillo. Porque nosotros, como dice el doctor Tomasini, usted tiene que creer que aquel milagro que hizo Santa Catalina de Siena, que hizo San Francisco de Asís, y por ahí sigue nombrando cuantos santos conocemos, y aún los no conocidos, Santo Cucufate, que no ha sido tampoco, como dice él, tampoco nombrado por la iglesia, también usted está haciendo posible que ese acto de amor, ese acto de entrega, ese milagro, lo que haya sido, por pequeño o grande que pueda parecer, usted lo hizo viable, usted lo hizo posible, porque usted con sus actos en la divina voluntad y rehaciendo todo lo de ellos, está haciendo posible eso, porque para Dios no hay tiempo. Esa es la parte verdaderamente increíble que uno dice, bueno, y esto me rompe la cabeza, porque cómo yo voy a estar haciendo posible que aquello que hace tantos siglos que yo ni pensaba ni nacer. Y sí, así es. Y para el que entiende en los escritos, como lo estamos desmenuzando aquí cuando nos reunimos, decimos, pero es que el milagro más grande es que un alma viva en la divina voluntad, y eso lo dice el libro de cielo. Y entonces nosotros nos podemos convencer de eso así. Pero Y quizás el gran milagro es al revés, que exactamente, la divina voluntad vive en el alma, ¿verdad? O sea, para Dios, la inmensidad, la gran capacidad de vivir en lo pequeño es para Él el gran triunfo, porque uno no puede imaginarse eso tan grandote, ¿verdad? Que ni idea vamos a tener cómo quiere entrar en el alma, ¿verdad? Y bueno, después de Mary Hobby entraríamos a las siguientes preguntas. ¿Qué pasa con los condenados? ¿Y qué pasa con los actos que había hecho antes la criatura, antes de vivir en la divina voluntad? Porque como estamos viendo aquí, ¿qué significa todo eso? Entonces hoy podríamos ver, después vemos esas condiciones. Esas serían las siguientes dos preguntas que abordaríamos. Mary Hobby. Sí, gracias, Lupita. Voy a bajar la mano de una vez, si no luego se me queda arriba. Sí. Yo nada más quería agregar, pues porque leyendo este pedacito dice, lo que no tiene principio ni fin se vuelve incomprensible a las mentes creadas que tienen su principio, porque faltando en ellas la fuerza de un acto que no tiene principio, todas las cosas divinas y todo lo que entra en mi voluntad se vuelve inescrutable y no investigable. Y por eso después en otro volumen, creo que es de los primeros, donde habla justamente de la historia del por qué es el origen del pecado. Y es cierto, ¿no? O sea, es inescrutable y es inmenso, como decía esta Meche, porque realmente, sí, créanlo, o sea, créanlo, créete lo que sí, lo que dice el doctor Tomasini tal cual. Y les aseguro, pero les super aseguro, que muchos de los santos, algunos más, otros menos, pero nos conocen a varios de nosotros. ¿Mm? Así se los garantizo. Y él mismo lo dice y lo revela. Creo que en uno de los escritos de María Valtorta, creo que es por ahí del 357.
y tanto, o creo que es justamente en el 357 de Radioteatro María Bartorta, donde está hablando con Juan, que qué bárbaro, ¿eh? San Juan, mis respetos, que justamente a él le dice que él nos va a conocer, o sea que imagínense, ¿no? Nada más es eso. Gracias. Pues sí, estar en el acto único, ¿verdad? Pasan las Cierto. cosas más inconcebibles y como el Señor dice que todo está presente, a Él no le importa el pasado ni el futuro, sino que el presente. Así es, entonces, ¿qué pasa con los actos de los que se condenan? ¿Qué creen ustedes que pasa? Pues que nosotros los tomamos, los hacemos nuestros, los llenamos de amor, se los entregamos otra vez al Señor y con ellos mismos hacemos viable y posible la extensión del reino a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Lo que pase con el alma de esa persona, pues ya eso es asunto de Dios. Si le va a multiplicar el infierno porque nosotros estamos haciendo lo que el Señor quiere para extender su reino, pues ya esos son otros 20 pesos, esos asuntitos de allá, de ellos, que ellos mismos se lo buscaron, ¿verdad? Vamos a decirlo así porque es verdad, cada cual Pues sí. vive lo que Y como Jesús ya los había rehecho también al Padre, ¿verdad? O sea, esos actos no están perdidos, esos actos no están condenados, dijéramos entre comillas, ¿verdad? Porque Jesús los tomó y nosotros junto con Él los tomamos y para rehacerlo junto con Él. Ujú, así es. Eso nos queda claro, ¿verdad? No hay preguntas al respecto. Entonces, ¿qué sucede con los actos anteriores en la criatura que hoy vive en la divina voluntad? Estamos aquí. Mis actos anteriores, ¿qué pasa con ellos? Que se vuelven actos divinos Sí, al vivir en divina voluntad ahora. sí. ¿Y por qué? Eso, porque estamos Sí, viviendo en divina voluntad. No sabría explicar más. porque se actualizan y así tienen vida divina. No podemos llegar a ser como al origen que no teníamos pecado original, ¿verdad? Porque siempre tenemos el germen, pero sí nos actualizan nuestros actos. No somos como la Virgen. Así es que nuestros actos se vuelven vida divina y también gran gracia de Dios, ¿verdad? Porque de dónde, no vamos a ver de dónde venimos porque ya el Señor ya, Él ya lo borró. Al Señor eso ya no le interesa, ¿verdad? Pero eh, es tan grande es tan grande su amor, ¿verdad? Que en cualquier tiempo que nos encuentre, eh, ya en edad avanzada o, o sean los jóvenes, eh, él, él da esas gracias. Mari Jovi, Y pues nada, que claro que se pueden rehacer, o sea, es que va relacionada con la anterior pregunta y lo que decía Meche, ¿no? Si con los de los condenados, o sea, nosotros podemos restituir todo ese amor para Dios, nuestros actos pasados también. Él por eso dice, no tengas memoria, bueno, no lo dice así, pero sí, en pocas palabras, que no tengamos memoria. O sea, porque al recordar nuestros actos pasados, lo malo que hayamos hecho, es como, es como un insulto para Jesús porque él ya lo perdonó, él ya lo olvidó, no tiene memoria, entonces nosotros podemos rehacer nuestros actos, ¿no? Y devolverle todo el amor eh,
que debimos haberle dado desde un principio, ¿no? Sí, la gloria, el amor, el agradecimiento. El agradecimiento y todo. Y las bendiciones. Bueno, si alguien tiene la lectura 18:9 en el numeral 4. Yo la tengo, Lupita. Vaya. Vamos a la Dice, pregunta, ¿podrá haber en la naturaleza humana algo similar al acto único de Dios? ¿Ustedes creen que en la naturaleza humana hay algo similar al acto único de Dios? Y nos lo va a contestar esta pregunta. bueno, dice también la naturaleza humana contiene la semejanza de un acto solo, y esta lo contiene el latido del corazón. Comienza la vida humana con el latido. Este hace siempre un acto único. No sabe hacer otra cosa que latir, pero la virtud de este latido, los efectos, son innumerables sobre la vida humana. Conforme late y a cada latido hace circular la sangre en los miembros, hasta en las partes extremas, y conforme late da la fuerza a los pies para caminar, a las manos para obrar, a la boca para hablar, a la mente para pensar. Suministra el calor y la fuerza a toda la persona. Todo depende del latido. Es tan verdad que si el latido es un poco débil, se pierde la energía, las ganas de obrar, la inteligencia disminuye, se llena de dolores y llega un malestar general. Y si cesa el latido, cesa la vida. La potencia de un latido solo continuamente repetido es grande, mucho más el acto único de Dios eterno, que tiene virtud de hacer todo con un solo acto. Por eso ni el pasado ni el futuro existen en este acto, y quien vive en mi voluntad se encierra ya en este acto único. Y así como el corazón hace siempre un latido en la naturaleza humana que se constituye vida de ella, así mi voluntad en el fondo del alma late continuamente, pero con un latido único, y a medida que late le da la belleza, la santidad, la fortaleza, el amor, la bondad, la sabiduría. Este latido encierra cielo y tierra. Es como circulación de sangre, como circunferencia de luz se encuentra en los puntos más altos y en las partes más extremas, donde este acto único, este latido del alma, tiene pleno vigor y reina completamente. Es un prodigio continuado. Es el prodigio que solo un Dios sabe hacer, y por eso se descubren en el alma nuevos cielos, nuevos abismos de gracia, verdades sorprendentes. Pero si se le pregunta de dónde tanto bien, respondería: unida con el sol, junto con el latido humano y con el acto solo de Dios eterno. Hago una sola cosa. Hago siempre la voluntad de Dios y vivo en ella. Este es todo mi secreto y toda mi fortuna. Sigo, Lupita. No, hasta ahí. Muchas gracias. ¿Qué nos puedes comentar, Mirta? Bueno, primeramente hay muchas lecturas que hablan sobre el latido, ¿verdad? El latido del corazón, etcétera. Entonces, sí, la naturaleza humana tiene la semejanza de ese acto único de Dios, y es por el latido del corazón, porque el latido es un solo acto, pero en ese solo acto del latido pues corre por toda la sangre, va a todos los lugares, y esa continuidad de ese acto único que hace ese corazón es el que mantiene la vida.
cuando ese latido cesa, pues para la vida. Y así mismo es en la divina voluntad. Separan los actos divinos, pues separa ese latido de esa divina voluntad que quiere ir irrigando, ¿verdad? Toda nuestra alma, ampliándola, llenándola de Jesús. Pues cesa la vida divina, ¿verdad? Sí, ciertamente. Y verdad que el Señor pone en la naturaleza ejemplos de las cosas divinas, así como los atributos los pone en la naturaleza. Digamos que nuestro latido es para recordarnos cómo es que es ese acto único, ¿verdad? Incesante, con tantísimos efectos, porque aquí nos lo dice lo que nos acaba de leer Mirta, ¿verdad? Que si se desaparece el latido, se pierde la vida. Así es que si nos parece extraordinario lo del acto único, que lo es, pero el Señor en su bondad nos da un ejemplo cercano a nosotros para poder equiparar y poder entender un poco materialmente qué significa eso, ¿verdad? Porque no vamos a ver todo lo que significa el latido, sino que simplemente ver si en el acto único, si el acto único había algo, y sí, ¿verdad? El Señor nos dice que es ese latido. Eh, Mercedes. Esta lectura es interesante porque cuando los sacerdotes, como las otras noches que estaban hablando de que si era vida real o vida mística con el doctor Tomasini, esta es otra prueba más entre las muchas lecturas que hay en Libro de Cielo que nos dicen verdaderamente que es vida real, porque nos está asemejando con el latido, con el respiro, con todo. Entonces, es vida no solamente en el alma, pero principalmente, obviamente, pero en el cuerpo, porque nos lo está dejando saber claramente cuando compara el latido del corazón, el respiro, o sea, está prácticamente dejándonos saber que está en el alma y está en el cuerpo, las dos cosas. nos, 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 nos da una idea, ¿verdad? Pero nunca tan grande como lo mismo que es. Y disculpen que dejé de compartir porque algo le pasó a mi máquina aquí diciendo eso, ¿verdad? Pero como ya casi vamos a terminar, vamos a entrar a una cosa enormísima que no sé. Y quizás sí voy a tratar de ver si puedo compartir, fíjense, porque no sé por qué se perdió el de la máquina, porque vamos a iniciar, ya que es largo y es tan importante la importancia de los actos. Entonces creo que sí es importante que lo veamos. Permítanme un momentito, por favor. Fíjense que hasta se fue el texto de la máquina. No. Bueno, en la importancia de los actos, los voy a leer todos para que tengamos como una síntesis de qué es todo eso. Y probablemente ustedes tengan más y los podamos ir ampliando. No vamos a decir que aquí están todos. Y luego, si nos alcanza el tiempo, vamos a ir complementándolo con las lecturas respectivas. Pero, ¿por qué son importantes los actos? ¿O por qué para nosotros deberían ser tan importantes, tan trascendentales, que vamos leyendo y decimos, sí, vamos a hacerlo vida, pero podría ser que estemos sin hacer los actos que nos corresponden? Y entonces, la lectura 28:5 ya nos habla de que son la luz que salva del precipicio a los que perecen, o sea que lo que yo haga ayuda a otros.
La 12:20 son el medio por el cual la humanidad de Jesús, fundida en su divinidad y nadando en querer eterno, daba al Padre la gloria divina, nombre nuestro. O sea, el mecanismo para pagar al Padre y nosotros para agradecerle a Jesús por lo que hizo por el Padre. Son el medio por el cual las criaturas pueden entrar al querer eterno. O sea que si no hay actos, como nos leyó Mercedes en la lectura 17, si no hay actos, no podemos entrar al querer divino. No podemos entrar, aunque sea en préstamo, ¿verdad? Para mientras vamos aprendiendo. Entonces, la importancia de hacer actos. Sin actos no estamos en el querer divino. Son el medio por el cual las criaturas fueron rehechas por la divinidad que actuó en la humanidad de Jesús. O sea, son importantes porque nuestros actos ahí fueron hechos, los actos que no hicimos nosotros. ¿Y cuáles son los actos que no hicimos? Los actos en que no actuamos en la divina voluntad. O sea que todos no fueron actos buenos para Dios. Así que nos los tuvo que rehacer. Y cuando Él dice, únete conmigo, haz conmigo lo que hago yo, es precisamente a rehacer estos actos junto con Él, para que pueda yo participar de todo lo que Él hizo mientras estuvo en la tierra. Son el medio por el cual Jesús repite su pasión en acto en la criatura, repite sus penas en la criatura, se pone en la criatura y repite su vida divina. Y ya nos dijo, y me parece que Mirta lo dijo en uno de estos días, de que recordarnos de la pasión significaba que el mundo podía cambiar. Así que todo lo que estamos viendo, todo lo que está pasando, los actos míos hechos mientras estoy girando en su pasión, pueden contribuir a lo que dijimos al principio también, ¿verdad? Ayudar a esas almas que están perdidas o ayudar a las almas para que su corazón se abra y puedan querer aprender de la divina voluntad y hacerlo vida, que el cielo se extienda en ellos en la divina voluntad. Son el medio de crecer y quedar fijo en la vida divina. O sea que yo puedo tener la vida divina, pero necesito alimentarme y me estoy alimentando con los actos. Y si esos actos los estoy haciendo con Jesús, todavía más. Unida con Jesús, el alma con sus actos produce la vida de la divina voluntad y de su amor y forma la Trinidad en las almas estando en la tierra. Imagínense qué gran alcance. ¿Y para qué sirve la Trinidad en las almas estando en la tierra? Si no tenemos la respuesta, lo vamos a discutir en la próxima, porque esta es una verdad inmensa. Son el medio para ayudar a las almas de todos los tiempos. Ya nos dice el libro de cielo que hasta las que están en el purgatorio es por los actos que hace quien vive en la divina voluntad. Y el alma crea junto con Jesús y hace lo que hace Jesús. Y de eso hoy hemos salido convencidos, entendería yo, ¿verdad? Que las lecturas nos han puesto eso. Son el medio para que Dios tenga reposo y se cumpla la obra de la creación. ¿Se acuerdan que el séptimo día le interesaba a Dios tener su reposo? Y para que tenga reposo, Él debe ver que su creación está cumplida. No es que no la haya hecho, es que como nosotros no salimos, lo que Él quiso en su creación y lo que Él quiso en su redención, mientras no estemos en la divina voluntad, no se ha logrado el objetivo final. Y con nuestros actos nos mantenemos ahí.
Además, nuestros actos serían como la goma que nos mantiene en ese acto único. No nos despegamos y vamos haciendo más y más. Y entonces Él cuando dice, esa alma que verdaderamente quiere vivir en mí, es esa alma que verdaderamente está pegada a hacer actos en su divina voluntad. Y este último es tremendísimo, que lo vamos a estudiar bien profundamente. Son parte del ejército que lucha para que Jesús ceda el reino del fiat divino junto con los giros, al pedir incesante que él venga el reino, y tiene la fuerza de las cosas creadas, que también ya lo vimos, ¿verdad? Entonces, en este que dice del ejército que lucha, por lo menos voy a comentarles que cuando yo leía en Romanos que San Pablo nos aconsejaba tomar la armadura, que la espada, que los zapatos de hierro, ¿verdad? Que el casco y toda la cosa, yo entendía que esa era la guerra espiritual, la guerra del alma con el maligno. Y por lo tanto que esa iba a ser la guerra del fin del mundo, ¿verdad? Para destruir a Satanás. Pero en otras lecturas vamos a ver que eso de Satanás no es así, porque el Señor ya lo venció. Y si estamos claros que el Señor ya lo venció, resulta que la lucha es de la voluntad divina con la voluntad humana. O sea, la lucha de la voluntad humana contra la voluntad divina. Las dos voluntades están en oposición. Y entonces, esa lucha que viene para la santificación, ese ejército que lucha, es para que la voluntad humana ceda a la voluntad divina su lugar y el reino del fiat divino entre. Ese es el real combate. Y eso lo vamos a leer ampliamente en la siguiente sesión, si Dios así lo quiere, ¿verdad? Entonces, para que tengamos una mirada rápida de un grupo, digamos, de importancias de por qué hacer los actos, porque ustedes pueden encontrar otros que puedan ir enriqueciendo esta lista. ¿Sí, Mercedes? Ahorita mencionaste a la Santísima Trinidad y es Sí. importante que ahí desde ese punto de vista hay varias lecturas también que nos dicen que tenemos que tener las tres potencias del alma ordenadas en virtud de esa misma Santísima Trinidad, porque entonces así obtenemos la potencia creadora, obtenemos la sabiduría divina y obtenemos la memoria como tal de amar a Dios y de corresponder a Dios de la misma manera que Él nos ama. O sea que todo es como, todo se va uniendo y tenemos que tener eso presente. Sí, sí, sí. Eso es importante y lo vamos a recalcar en la próxima sesión, ¿verdad? Porque si nuestras tres potencias no son reconstituidas en igualdad de condiciones, tenemos dificultad para entrar en el divino querer. Por eso que él dice que tenemos que consumarnos en los sentidos y consumarnos en las potencias, ¿verdad? Eso que nos está comentando Mercedes, y eso es bien importante porque tiene un efecto que no nos dejaría estar en el querer divino como el Señor lo quiere. ¿Por qué? Porque nuestras tres potencias se desbarataron. La primera que se desbarató fue la voluntad. Entonces es importante tener ese concepto, ¿verdad? Para cuidarnos y no solo girar, no hacer actos, sino que tener consciente de que tenemos que estar consumados, ¿verdad? Para ir avanzando. Así es que, bueno, eso era lo que quería
comentarles para que finalicemos entonces este día y en la próxima sesión vamos a completar con lecturas viendo estas importancias. Y creo que del ejército hay como 3 o 4 lecturas que cada una es importante en sí, o sea que esa parte nos vamos a tardar. Y bueno, pues no sé si tienen otro comentario o hay comentarios que hacer, Mirta, porque no logramos, no, hay 28 comentarios, leo yo por aquí, ¿verdad? Pero eh, no sé si hacemos un resumen. No, lo que pasa, Lupita, es que por alguna razón sigue acumulando los comentarios de otras sesiones, entonces los de esta sesión no hay tantos. Por ejemplo, si Mercedes escribe, porque se ha perdido ese dar a conocer quiénes somos, la esencia de quienes verdaderamente somos. No, si lo quieres ampliar un poco más, Mercedes. Sí, porque el origen de todos nuestros males radica precisamente ahí. El hombre ha querido ponerse en el lugar de Dios, entonces si nosotros no reconocemos que somos criaturas, la humanidad en general estoy hablando, el mundo entero, todas las almas, ¿verdad? No reconocen que provee, o sea, nosotros, la esencia de nosotros, nuestro ser, viene de un Dios todopoderoso, que es el que nos creó, por lo cual estamos aquí. Si la humanidad no entiende eso y no lo asimila y no lo hace suyo, ¿qué es lo que nos une a toda la humanidad? Aquí no estamos hablando solamente de católicos. Por eso es que yo siempre he dicho que estos escritos son los que verdaderamente van a hacer que la Iglesia Católica tenga vamos a ver, su gloria, su triunfo, porque radica en la voluntad divina y toda la enseñanza de la Iglesia Católica nos lleva precisamente a eso. Entonces, podemos hacer que otras personas de otras denominaciones que a lo mejor creen que Tucutú es el Dios todopoderoso, van a ver, mira, pero es que ellos están viendo ahí el Dios verdadero, el Dios único, que por medio de su voluntad ha hecho todo esto. Esa es la grandeza, pero tienen que reconocer que el primer hombre y la primera mujer, obviamente, ¿verdad? El género humano como tal, proviene de un Dios todopoderoso y que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de ese Dios todopoderoso. Y todo lo que ha ocurrido en la humanidad y todo lo glorioso de nuestro Señor Jesucristo proviene de ahí mismo. Entonces, aquel que cree en Alá, pues mira, vas a reconocer ese Alá que tú dices, ese Dios Padre Todopoderoso, tuvo un hijo y pasó esto y lo otro, y van a poderlo entender y asimilar de a poco, porque ¿qué era lo que en sí hacía difícil que otras denominaciones religiosas, no vamos a hablar de ateos, vamos a hablar de denominaciones religiosas como tal, creyeran en lo que nosotros los católicos creemos? Pues, porque no pueden entender que venimos de una madre, ¿verdad? Humana como nosotros, no aceptan nada de eso, no aceptan a Jesucristo, por ende, y que murió en una cruz y todo eso. Pero si nosotros le enseñamos que ese Dios todopoderoso, por medio de su voluntad, hizo viable todo esto para enaltecer a la propia naturaleza humana, pues mira, tú no estás tan errado en lo que tú pensabas, lo único que tienes que añadirle lo que nosotros ya los católicos sabemos, más los católicos tienen que aprender lo que ahora estamos aprendiendo nosotros en Libro de Cielo, porque es una cadenita. ¿Ves? Entonces, ahí está el completo. Eso yo siempre le dije al doctor Tomasini, yo he leído el Libro de Cielo, pero yo estoy convencida que aquí está la plenitud de lo que nos enseña la Iglesia Católica y la plenitud de cómo nosotros podemos traer a todos los hermanos separados y a toda esa gente que no cree y a todos esos que dicen que creen en otra religión, qué sé yo,
así lo van a poder entender, porque muchas otras religiones creen que hay un Dios todopoderoso, que hay algo más allá. Hasta las tribus de trucutú, de yo no sé, salvajes por allá, creen que hay un Dios. Y hasta, como yo le decía a un sacerdote que una vez me hizo una pregunta sobre eso, pero ¿cómo usted cree? Porque mire que hay un indígena por allá en una tribu, qué sé yo qué, y yo le dije, mire, padre, ese indígena y toda esa tribu, ellos creen que aquella piedra es Dios. Pues mire, nosotros le vamos a hacer entender de alguna manera que esa piedra no es Dios, sino que aquí está el Dios verdadero. Y si no, el mismo Dios, antes de morir, se lo va a hacer creer. Así que si creen en el Dios rana, mira, el Dios rana es ese que tú dices que es tu Dios todopoderoso, es este mismo. Mira todo lo que tú puedes hacer si tú haces la voluntad de Dios y vives en ella. En la grandeza. Eso es que yo todo lo uno. Y si lo unieran así, realmente verían la grandeza esas otras denominaciones religiosas y esas otras personas que no creen. Porque que todo un Dios quiera que tú tengas las mismas potencias, el mismo amor, la misma belleza, todo lo que Dios es y contiene, tú lo puedas también vivir y tener en ti. Mira, esa es la grandeza más grande que puede existir para un ser humano. Y eso, si lo reconocen todo, pues mira, ahí está la grandeza, la belleza de nuestra religión. Una luz enorme y debemos seguir nosotros, porque lo que dijiste, Guadalupe, para mí es fundamental. Dijiste tú que la lucha, el ejército es espiritual, ¿no es cierto? Es nuestras almas, nuestros espíritus. Ahí está la divina voluntad con su ejército contra nuestra voluntad desordenada, la voluntad nuestra que debe de recibir la luz de la inteligencia divina, la memoria divina, y la voluntad tiene que darse y hundirse completamente. Y si hacemos eso, hacemos más que nada, ¿no? Eso es lo máximo. Y yo quiero eso. Yo sé que ustedes quieren lo mismo, ¿no es cierto? Todos, así es que fiat. Vamos. Sí. Y lo vamos a trabajar la otra semana, lo vamos a ver, ¿verdad? Y cómo nosotros pueda ser, parecería muy grande, ¿verdad? Pero cómo nosotros estamos siendo causa de todos los cambios que estamos viendo en positivo. Lo creo. Así es que fiat. Bueno, ya nos toca la otra sesión. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar. Y Mirta, ¿puede cerrar, por favor? Sí, buenas noches, Dios los bendiga, que Dios les conceda el reino aquí en la tierra y en la eternidad. Fiat. Amén. Fiat.